Hola a todos, les saluda su amiga Elisa Bermúdez García. Es un gusto poder estar aquí con ustedes. Estamos en la tercera temporada del podcast Derecho en Acción, con el episodio número 3, esperando que todos se encuentren muy bien. Para esta tercera temporada tenemos a nuevos integrantes y es un placer para mí presentarles al equipo que nos acompañará esta tercera temporada. Comenzamos con nuestra compañera Isela. Hola a todos, sean bienvenidos a nuestro programa, esperando que los temas de los que vamos a hablar sean de su interés, así que los invito a quedarse hasta el final y sin más que decir, comencemos. Bienvenidos a esta tercera temporada de este programa, te invitamos a quedarte al final para enterarte de este tema. Hola, soy Liliana. Bienvenidos al tercer capítulo de la tercera temporada de este programa. En esta ocasión hablaremos sobre la huelga, así que los invito a quedarse hasta el final de este capítulo. Hola, ¿qué tal? Soy April Teodoro García y es un gusto estar aquí con ustedes. Espero disfruten mucho los temas que les tenemos preparados a continuación en nuestra tercera temporada de Derecho en Acción. A continuación les presento el temario del día de hoy, para que sepamos acerca de lo que se va a tratar este episodio número 3. 3.1. Definición, límites. 3.2. Requisitos. 3.3. Clasificación. 3.3.1. Lícita, ilícita, inexistente, justificada e injustificada. 3.3.2. Efectos. 3.4. Procedimientos. Bueno, ahora les hablaré un poco de lo que es la huelga y sus límites. Y para empezar me gustaría empezar con la definición de huelga. Una huelga es una forma de protesta laboral en la que los trabajadores se niegan a trabajar como una forma de presionar a los patrones y a las autoridades para que cumplan con ciertas demandas o reclamaciones laborales. Las huelgas pueden ser convocadas por sindicatos u otros grupos de trabajadores y suelen ser un medio para expresar inconformidades con las condiciones de trabajo, los salarios, los beneficios, las políticas laborales, la seguridad en el trabajo u otras cuestiones relacionadas con el empleo. En muchas cuestiones, las huelgas son por las condiciones de trabajo y por los salarios, ya que como trabajadores las personas buscan el beneficio propio. La huelga serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. Este artículo nos dice que las huelgas serán legales siempre y cuando se busque la equidad entre los derechos para el bienestar del trabajador. Las huelgas pueden ser parciales o totales, lo que significa que pueden afectar a una parte a la totalidad de los trabajadores de una empresa o industria. Durante una huelga los trabajadores suelen dejar de realizar sus labores habituales y pueden llevar a cabo manifestaciones, protestas en el lugar de trabajo o en otros sitios relevantes. El objetivo de una huelga es presionar a los patrones para llegar a un acuerdo o resolver las cuestiones laborales que se tienen en problema. Me puse a investigar a fondo cómo se lleva a cabo la huelga y encontré que la mayoría de las huelgas empiezan por inconformidades que los trabajadores o que el sindicato identifica como salarios bajos, malas condiciones de trabajo, falta de beneficios, discriminación laboral u otras preocupaciones antes de llegar a la parte de la huelga. Se trata de negociar con el patrón o con los encargados para tratar de resolver las diferencias. Después de si no se llega a un acuerdo, los trabajadores votan para decidir si llevar a cabo una huelga. Esta votación suele ser organizada por el sindicato y una mayoría de votos a favor es necesaria para autorizar la huelga. Después de terminar el proceso de negación y que se cumple el periodo de aviso requerido, los trabajadores pueden iniciar la huelga. Esto implica dejar de trabajar, lo que puede incluir la detención de la producción, la operación de las empresas o la prestación de servicios. Los trabajadores huelguistas deberán continuar prestando los siguientes servicios. 1. Los buques, aeronaves, trenes, autobuses y demás vehículos de transporte que se encuentren en ruta deberán conducirse
a su punto de destino. Esta fracción nos dice que los huelguistas que trabajen en servicio público tendrán que seguir dando y brindando sus servicios a la comunidad, aún así estén en huelga, ya que esto provocaría un desbalance y no solamente afectando a la empresa, sino también al público en general. En los hospitales, sanatorios, clínicas y demás establecimientos análogos, continuará la atención de los pacientes recluidos al momento de suspenderse del trabajo hasta que se puedan ser trasladados a otro establecimiento. Al igual que la anterior fracción, los trabajadores que laboren en lugares mencionados anteriormente también tendrán que seguir brindando sus servicios hasta que los pacientes puedan ser trasladados a un hospital nuevo, ya que el tema de la salud es un tema complicado y dispone de la vida de un ser ajeno. Estas personas que brinden sus servicios serán las únicas, aunque estén en huelga, deben de seguir dando los servicios brindados para no perjudicar a personas exteriores. Ahora les hablaré un poco sobre los límites, que se podrían llamar una serie de pasos que se tienen que seguir para los límites, que más que nada son como reglas a seguir para estar en paz y no provocar algún disturbio que deban seguir tanto trabajadores como patrones y autoridades para tomar en cuenta una huelga. Lo primero sería notificar a los patrones y trabajadores de autoridades laborales, ya que requiere que los trabajadores notifiquen a sus patrones y en algunos casos a las autoridades laborales con anticipación sobre su intención de llevar a cabo una huelga. Esto permite que se tomen medidas de mediación o arbitraje antes de que comience una huelga. Segundo, si hay una huelga que puedan estar prohibidas, normalmente son las de la política. Tercero, las huelgas no deben tener violencia. Las huelgas deben llevarse a cabo de manera pacífica y sin violencia. La violencia puede tener consecuencias legales y terminar la legitimidad de la huelga. Cuarto, en las huelgas laborales los trabajadores deben cumplir con sus contratos laborales, lo que significa que no pueden abandonar sus puestos de trabajo sin motivo justificado. Quinto, las huelgas deben tener un propósito y una duración limitada y no pueden prolongarse indefinidamente. Sexto, los patrones no pueden tomar represalias contra los trabajadores que participan en una huelga legal. Esto incluye el despido o la discriminación. Es importante que las huelgas se lleven a cabo de manera pacífica y en conformidad con las leyes locales para proteger los derechos de los trabajadores. Estos son algunos de los límites a seguir en una huelga para que sea legítima y se pueda llevar a cabo para conseguir los beneficios esperados. 3.2 Requisitos. La huelga en la suspensión temporal del trabajo lleva a cabo por una coalición de trabajadores. Artículo 440. Lo que nos quiere decir lo anterior es que la huelga es cuando cierran el lugar donde están laborando las personas porque están protestando algo, ya sea porque están violando sus derechos como trabajadores y ellos quieren alzar la voz para que sean escuchados, ya que en ocasiones al realizar una huelga, los medios de comunicación informan que esta empresa está cerrada por cuestiones de los trabajadores que se están manifestando ante sus incomodidades que tienen respecto en el trabajo. La huelga puede abarcar a una empresa o a uno o a varios de sus establecimientos. Artículo 442. Bueno, lo que nos quiere decir lo anterior es que como tal una huelga se puede dar no solo en las empresas, sino que de igual manera puede darse este acontecimiento en un establecimiento o negocios, ya que pues puede haber demasiadas incomodidades de parte de los trabajadores, pero de igual manera en las empresas pues existen varios negocios o establecimientos que son pues del mismo dueño, por así decirlo, y pues se puede que en todos los establecimientos o negocios se haga la huelga, ya que en todos los negocios son iguales y de una u otra manera son del mismo dueño. La huelga debe limitarse al mero acto de la suspensión del trabajo. Bueno, lo que nos quiere decir lo anterior es que la huelga solo se debe de llevar a cabo a través de los trabajadores, ya que ellos son los que están involucrados en estas actividades y ellos deben de llevar a cabo la huelga.
permaneciendo en la empresa, pero sin realizar sus labores que les corresponden. La huelga justificada es aquella cuyos motivos son imputables al patrón. Artículo 446. Bueno, lo que nos quiere decir lo anterior es que como tal, la huelga justificada es cuando los motivos o decisiones del patrón pues se hacen de manera consciente y pues de alguna manera el patrón sabe acerca de sus responsabilidades que le toca cumplir con los trabajadores. La huelga es causa legal de suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo por todo el tiempo que dure. Artículo 447. El concepto anterior lo que nos quiere decir es que pues la huelga es la suspensión de todas las relaciones de trabajo por todo el tiempo que los trabajadores tengan cerradas las instalaciones o establecimientos de la empresa, y de esa forma los trabajadores no estarán laborando por todo ese tiempo que dure, pero asimismo los trabajadores contarán con todos los beneficios que tienen como si los trabajadores no se estuvieran manifestando y siguieran sus actividades normales. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, pues les comentaré que los trabajadores gozarán con su sueldo intacto aunque las instalaciones estén cerradas, ya que pues ellos se están presentando pero están exigiendo sus derechos que pues la empresa no les está cumpliendo, por así decirlo. Entonces el patrón tiene la responsabilidad de pagarle a todos los trabajadores su sueldo intacto sin quitarles nada, porque pues es como si estuvieran trabajando, solo que ellos están exigiendo sus derechos que el patrón o los jefes de la empresa no les está cumpliendo. Y más adelante en mi conclusión les comentaré con los ejemplos que yo les he mencionado cómo así se puede hacer una huelga, porque a lo largo de nuestros episodios hemos comentado muchos ejemplos, tanto yo como mis compañeros, en donde los ejemplos tienen muchas violaciones de derechos de parte de los patrones hacia los trabajadores, y eso considero que pues es algo muy injusto, porque pues los trabajadores van con el pensamiento de que pues van a salir adelante y todo, y sí está bien, pero es que los patrones les están robando o quitando muchos de sus derechos y tal vez ellos no alzan la voz. Pero en la conclusión les diré cómo sí se puede, de los ejemplos que les hemos dado, cómo sí se puede realizar una huelga, siempre y cuando todos los trabajadores estén de acuerdo. Pero eso los diré hasta la conclusión, así que quédense para saber cómo sí se puede sacar una huelga de esas conclusiones que yo les he mencionado. Bueno, gracias. 3.3. Clasificación. En las clasificaciones de la huelga laboral se tiene como objetivo conseguir ese equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo como los del capital. También tiene como objeto exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo en dichas empresas o establecimientos en la que no se hubiese respetado. La huelga más que nada son derechos que se les otorga a los trabajadores, y asimismo de ninguna manera se debe llevar a actos violentos o perderán su licitud. Su clasificación está formada por lícita, ilícita, inexistente, justificada e injustificada, que esta la daremos a conocer en el punto siguiente, que es el 3.3.1. Huelga actual del Poder Judicial.
La extinción de 13 de los 14 fideicomisos es uno de los problemas actuales que a la mayoría de las personas les llegaron a afectar, porque les quitaron derechos que tenían y eran beneficiosos para los trabajadores del Poder Judicial. Esto pasó en plena Cámara de Diputados, ya que aprobó la reforma por la que extinguen 13 de los 14 fideicomisos. Se han desvanecido todos los beneficios que tenían los trabajadores del Poder Judicial, por lo que al aprobarse, ahora el gobierno podrá disponer de 15 millones de pesos. Asimismo, 6 de los fideicomisos que fueron quitados estaban destinados para cubrir obligaciones patronales, dentro de los cuales se encuentran prestaciones laborales como pensión, vivienda, salud y retiro. El tribunal mencionaba que estas obligaciones patronales no eran prestaciones adicionales, sino que son derechos que tienen los trabajadores y que estas prestaciones cumplían con los requisitos y que se necesitaban para los fideicomisos. Otro de los fideicomisos que fueron quitados eran usados para poder financiar obligaciones que llegaran a sufrir de los tratados internacionales. Trabajadores levantaron en huelga y se manifestaron en 22 estados del país ante dicha aprobación de la extinción de 13 de los 14 fideicomisos, que los que contaban y están ascienden a una cantidad de 15 millones de pesos y se atentan contra sus derechos de los fideicomisos. Los trabajadores se manifestaron con bloqueos de avenidas y pancartas, y que además se manifestaron a las afueras del Palacio de Justicia San Lázaro, alrededor de 1,000 personas, en cuestión de las extinciones de los fideicomisos. Asimismo, se presentaron en la Cámara de Diputados y en 18 puntos distintos de centros de trabajo en la Ciudad de México. El primer tema del que les hablaré el día de hoy es sobre la huelga lícita, ilícita, inexistente, justificada e injustificada, para lo cual la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 123 nos dice que las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. En los servicios públicos será obligatorio para los trabajadores dar aviso con 10 días de anticipación a los tribunales laborales de la fecha señalada para la suspensión del trabajo. Dentro de la clasificación de la huelga entra lo que es la huelga lícita, inexistente, justificada e injustificada. La huelga que nos menciona el artículo anterior es la huelga lícita, siempre y cuando ésta tenga como objeto principal defender los derechos de los trabajadores o exigir al patrón que se celebre un contrato colectivo de trabajo, o bien que este contrato sea cumplido. Además de que para que la huelga sea lícita debe realizarse sin dañar, sin realizar algún acto de violencia hacia alguien o algo. Ahora pasaremos a las huelgas que son consideradas por la ley como ilícitas. La huelga es lícita cuando la mayoría de los huelguistas ejecuten actos violentos contra las personas o las propiedades. Ley Federal del Trabajo, artículo 445, fracción 1. Como lo mencionaba anteriormente, la huelga será considerada ilícita cuando la mayoría de los trabajadores que están participando en una huelga cometieran algún acto
de violencia, al cual pudiese dañar a personas o pudiera causar algún daño a una propiedad. Fracción 2. En caso de guerra, cuando los trabajadores pertenezcan a establecimientos o servicios los cuales dependan del gobierno. También sería ilícita en caso de que los trabajadores de algún sector dentro del gobierno, aún sabiendo que hay una guerra, decidiesen realizar una huelga, por lo cual esta será considerada como ilícita. Luego tenemos la huelga, que es considerada legalmente inexistente, para lo cual la Ley Federal de Trabajo en su artículo 459 nos dice que la suspensión del trabajo se realiza por un número de trabajadores menor al fijado en el artículo 451, fracción 2. Con esto se refiere a que para que la huelga pueda ser existente, la suspensión de trabajo deberá ser realizada por la mayoría de los trabajadores de la empresa. Si esta no es realizada por la mayoría de los trabajadores, la huelga será declarada como inexistente. Fracción 2. No ha tenido por objeto algunos de los establecidos en el artículo 450. O bien, otro motivo para que la huelga sea declarada inexistente es que no tenga un objeto, el cual la ley señale como válido, entre los cuales se encuentra el cumplimiento de los derechos de los trabajadores, la celebración de un contrato colectivo de trabajo, o bien, hacer que este contrato se cumpla, o el exigir que los trabajadores formen parte del reparto de las utilidades. Fracción 3. Que no se lleguen a cumplir con algún requisito del procedimiento de huelga. Por ejemplo, que no se haya presentado ante el tribunal el pliego de peticiones de los trabajadores. Por último, pasamos a las huelgas justificadas, para lo cual la Ley Federal del Trabajo en su artículo 446 nos dice que huelga justificada es aquella cuyos motivos son imputables al patrón. Esto básicamente se refiere a que el patrón tiene la culpa de que se realice la huelga, ya sea porque no haya cumplido algo establecido dentro del contrato colectivo de trabajo, o bien que no quiera que se celebre un contrato colectivo de trabajo o alguna de las causas señaladas anteriormente. Efectos. La huelga es causa legal de suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo por el tiempo que dure. Esto nos da a entender que hay ciertos efectos dentro de la huelga, como por ejemplo, el trabajador no tendrá derecho al salario y se encontrará en suspensión de la obligación de cotización por parte de la empresa y del trabajador. Una huelga puede dar como resultado la interrupción de la producción de la empresa, lo que puede causar una disminución en la disponibilidad de bienes y servicios. Esto puede afectar tanto a los empleados en huelga como a la sociedad en general, ya que al terminar la huelga sería como si la empresa empezara desde cero. Como ya lo habíamos mencionado antes, los trabajadores en la huelga dejan de recibir sus salarios durante el periodo de huelga, lo que puede causar dificultades financieras para ellos y sus familias, al igual que la empresa también pueden sufrir pérdidas económicas debido a la interrupción de la producción. La interrupción de la producción y los servicios durante una huelga puede afectar a los consumidores al reducir la disponibilidad de productos o servicios, lo que puede resultar en precios más altos o escasez de ciertos productos. Esto más que nada afecta a la empresa y al público en general, ya que al no haber producido no hay que vender, y si aún hay producto lo más probable es que su precio se eleve. Es importante recalcar que las huelgas a menudo se utilizan como herramienta para presionar a los patrones para que negocien y lleguen a un acuerdo sobre cuestiones laborales pendientes. Un gran efecto en la huelga es cuando las huelgas pueden inspirar solidaridad entre los trabajadores, no solo en la empresa en huelga, sino también en otros lugares. Los sindicatos y otros trabajadores pueden mostrar su apoyo a los huelguistas mediante manifestaciones, recaudación de fondos y otras formas de solidaridad laboral. Esto muchas veces puede acelerar el proceso de que la empresa acepte los términos de los trabajadores. En muchas ocasiones, después de una huelga, si se llega a un acuerdo, es posible que las condiciones mejores, pero si no se llega a un acuerdo, es posible que las relaciones dentro del trabajo sean tensas. Esta es un efecto que podría tanto perjudicar como mejorar el rendimiento y producción de la empresa. En algunos casos, las huelgas pueden dar lugar a consecuencias legales
si se considera que se han violado la legislación laboral o los acuerdos previos. Esto puede llevar a sanciones para los patrones o los trabajadores. Las huelgas pueden tener una serie de efectos y consecuencias, tanto para los trabajadores como para los patrones y la sociedad en general. Estos efectos pueden incluir interrupción en la producción y servicios, pérdida de ingresos para los trabajadores, costos para los trabajos, cambios en las relaciones laborales y repercusiones legales, entre otros. En resumen, los efectos de una huelga pueden ser variados y dependen de varios factores, incluida la duración de la huelga, la voluntad de las partes para negociar y la respuesta de la sociedad en general. Gracias. 3.4. Procedimientos. La huelga deberá tener por objeto artículo 450 en la Ley Federal del Trabajo. El objetivo de la huelga es un medio que utilizan los trabajadores para defender sus intereses sociales y económicos. Conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital, es lo que nos dice la Ley Federal del Trabajo en su fracción primera, artículo 450. Este objetivo se basa en la idea de que los trabajadores y los empleadores tienen intereses comunes, pero también intereses distintos. La huelga es un mecanismo para resolver estos conflictos y así alcanzar un equilibrio que beneficie a todos los involucrados. La armonización de los derechos del trabajo con los del capital es un objetivo difícil, pero es esencial para el desarrollo de una economía justa y equitativa. En pocas palabras, la huelga es un instrumento importante para alcanzar este objetivo. Obtener del patrón o patrones la celebración del contrato colectivo de trabajo y exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 3 del título 7. Es lo que nos dice la fracción segunda del artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo. Esta fracción se refiere a la idea de que el contrato colectivo de trabajo es un instrumento fundamental para la protección de los derechos de los trabajadores. El contrato colectivo establece las condiciones de trabajo como el salario, las prestaciones sociales, las horas de trabajo y las condiciones de seguridad y salud. La huelga es un mecanismo para obligar al patrón a negociar un contrato colectivo o a revisar un contrato colectivo existente. La huelga puede ser una herramienta eficaz para los trabajadores para obtener mejoras en sus condiciones de trabajo. En la fracción tercera del artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo nos dice acerca de obtener de los patrones la celebración del contrato ley y exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia, de conformidad en lo dispuesto en el capítulo 4 del título 7 de la Ley Federal del Trabajo. Esta fracción se refiere a que los sindicatos tienen derecho a obtener de los patrones la celebración del contrato ley y también exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia. La celebración y revisión de los contratos ley es un proceso importante para la defensa de los derechos de los trabajadores. Sin embargo, en pocas palabras, es un mecanismo que permite a los trabajadores negociar colectivamente las condiciones de trabajo y garantizar que se respeten sus derechos. El sindicato que se solicita la celebración de un contrato ley debe representar las 2/3 partes de los trabajadores sindicalizados, por lo menos del área que se solicita. La revisión del contrato ley se puede solicitar al terminar el periodo de su vigencia, que es de 3 años. La fracción cuarta del artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo nos dice acerca de que se debe exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo o del contrato ley en las empresas o establecimientos que hubiese sido violado. Nos menciona la fracción anterior acerca de exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo, porque este es un acuerdo entre un sindicato y un patrón, el cual establece las condiciones de trabajo para los trabajadores de una empresa o establecimiento.
Para exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo o del contrato ley, el sindicato debe presentar una queja ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, porque este tiene la facultad de investigar la queja y si encuentra que el contrato ha sido violado, puede ordenar al patrón que cumpla con sus obligaciones. En la fracción quinta del artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo nos dice también sobre exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre participación de utilidades. La fracción anterior nos habla acerca de exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre participación de utilidades. El sindicato debe presentar una queja ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, porque éste tiene la responsabilidad de investigar la queja y en dado caso, si encuentra que la empresa ha incumplido con su obligación, puede ordenarle que pague la participación de utilidades a los trabajadores. El derecho de los sindicatos es también para exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre participación de utilidades. Es un derecho fundamental de los trabajadores. Este derecho permite a los trabajadores garantizar que se les pague la participación de utilidades que les corresponde por ley. En la fracción sexta del artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo, nos menciona acerca de apoyar una huelga que tenga por objeto alguno de los enumerados en las fracciones anteriores. En su fracción sexta establece que los sindicatos tienen derecho a apoyar una huelga que tenga por objeto alguno de los enumerados en las fracciones anteriores. El apoyo a una huelga puede consistir en la participación de los trabajadores del sindicato en la huelga, la prestación de servicios de asistencia o asesoría a los trabajadores que participan en la huelga, o la recaudación de fondos para apoyar a los trabajadores que participan en la huelga. En la fracción séptima de este artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo nos menciona acerca de que también debemos exigir la revisión de los salarios contractuales a que se refieren los artículos 399 bis y 419 bis de la Ley Federal del Trabajo. Para concluir este artículo, nos dice en su fracción séptima, establece que los sindicatos tienen el derecho a exigir la revisión de los salarios contractuales, que se refieren los artículos 399 bis y 419 bis. Los artículos 399 bis y 419 bis establecen que los contratos colectivos de trabajo y los contratos ley deben revisarse cada año en lo que se refiere a los salarios en efectivo por cuota diaria. La solicitud de la revisión debe hacerse por lo menos 30 días naturales antes del cumplimiento de un año transcurrido desde la celebración o revisión del contrato colectivo o contrato ley. Para exigir la revisión de los salarios contractuales, el sindicato debe presentar un escrito ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Para finalizar este podcast, cabe mencionar que el tema que se abarcó es muy importante. La huelga para mí es la interrupción de la actividad laboral. Esta es convocada por parte de los trabajadores como medida de presión frente a la empresa para mejorar las condiciones laborales. Gracias a las huelgas en nuestro país contamos con derechos que nos benefician a todos en general. Lamentablemente existieron tragedias durante esas huelgas. Tuvieron que morir personas asesinadas para que tuviéramos los derechos con los que contamos hoy en nuestra actualidad. Por ejemplo, en clase nos mencionaba el profesor acerca de la huelga de Río Blanco, Veracruz, sobre las injusticias que se vivieron en esos momentos. Mexicanos que trataban muy mal en aquella fábrica, los niños que quedaron huérfanos a consecuencia de esa masacre. Todos estos sucesos tuvieron que pasar para que hoy gocemos de nuestras comodidades en un trabajo dentro de nuestro país. También quiero agregar que desde mi punto de vista, hacer una huelga no está mal. Mal está no defenderse y quedarse con los brazos cruzados, viendo tanta injusticia enfrente de nosotros. Nos contó también acerca de la huelga de los brazos caídos que se realizó dentro del Instituto Tecnológico de Tehuacán hace algunos años para apoyar esa misma huelga que venía desde el Instituto Tecnológico de Orizaba, Veracruz.
Hace un par de meses en mi anterior trabajo fui testigo de una grave injusticia. Seriamente quisimos hacer una huelga contra el gerente y su esposa. Sin embargo, esto no fue posible, ya que al hacerla perjudicábamos a nuestro patrón y a la misma imagen de la empresa. La verdad, él siempre ha sido una persona respetable. La injusticia la cometió el gerente. Aclaro que si hubiéramos hecho la huelga, muchos de los que corrieron injustamente aún seguirían trabajando dentro de la empresa. Muchas personas tienen un conocimiento distinto acerca de las huelgas. Cada persona tiene una manera distinta de pensar. Sin embargo, las huelgas, al escuchar solo la palabra huelga, uno se imagina un escándalo, una marcha o manifestación, cuando no necesariamente es eso. Esta huelga se origina dentro de una empresa u organización, con el fin de llegar a un acuerdo donde ambas partes estén conformes y beneficiadas de igual manera, para que no vuelva a suscitarse otro suceso. Así, aclaro que todas las huelgas tienen un objetivo. Uno de los principales objetivos de las huelgas es eliminar muchas de las injusticias que hasta la fecha siguen perdurando, generación tras generación, dentro de las empresas u organizaciones mexicanas dentro de nuestro país. Declarar una huelga es el último recurso, pero a veces es la única herramienta que tienen los trabajadores para protegerse. Con el derecho de huelga, los trabajadores pueden evitar la completa dependencia del empleador. Al contar con el derecho de huelga, se puede lograr un mayor equilibrio entre el poder de los trabajadores y de las empresas. Sin el derecho de huelga, aumentaría cada vez más el número de gobiernos que prohíben la acción industrial, castigando a las personas que se atreven a declararse en huelga. La mayoría de las huelgas son por salarios y para mejorar las condiciones de trabajo. Sin la amenaza de huelga, las empresas estarán en condiciones de aumentar sus ganancias, permitiendo a la vez que se empeoren las condiciones de trabajo. La huelga debe ser concertada, es decir, el movimiento debe ser convenido entre los propios trabajadores, quienes deberán de externar su anuencia para que se le haga llegar a su empleador su pliego petitorio en el que se exprese el ánimo de suspender las labores en caso de que no sea satisfecho. La huelga debe ser el resultado de una coalición de trabajadores, es decir, de un grupo de personas que laboran en una empresa o establecimiento y que se reunieron con el fin de hacer valer sus derechos ante su patrón. Por eso se ha manifestado, y con toda razón, que el titular del derecho de huelga, como lo señalaremos en el presente capítulo, no lo es en la organización sindical, sino la coalición mayoritaria de trabajadores. El medio más importante de solución a un conflicto colectivo lo es indiscutiblemente la conciliación. Tan es así que la propia legislación laboral convoca a las partes ante el estallamiento de la huelga a una audiencia de conciliación, también llamada de avenimiento, en el que se supone la autoridad laboral hará todo lo posible para tratar de que las partes lleguen a un acuerdo conciliatorio, suscribiendo el convenio respectivo. Esta etapa conciliatoria es muy importante, ya que si no se asiste a dicha audiencia por parte de los patrones, la Junta podrá emplear los medios de apremio para obligarlo a que se presente a la misma. Si los ausentes de la misma son los trabajadores o el sindicato que los representan, no correrá el término de la suspensión de labores y se archivará el expediente como un asunto total y definitivamente concluido. En tal virtud, en los movimientos huelguísticos y hasta antes de que se suspendan las labores, se debe agotar la conciliación, pues como ya lo hemos expresado, resulta el medio más eficaz de la solución a la huelga. Anunciado importante en este trabajo es analizar cuál es la naturaleza jurídica de la huelga, pues no dejaremos en afirmar que gracias a este derecho los trabajadores se trata de lograr un derecho equilibrador entre el que pone su fuerza de trabajo con el que representa el capital. Desde ahora es importante mencionar que en materia de huelga el arbitraje es potestativo para el trabajador y obligatorio para el patrón. En virtud de lo expresado, se podría llegar a lo absurdo de las huelgas indefinidas, pues pensemos en que un movimiento huelguístico cumple con los requisitos de fondo y forma y mayoría,
por lo que la huelga es tutelada por el Estado, siendo un derecho irrestricto de los trabajadores y si estos no someten sus diferencias al arbitraje. Mediante una demanda de imputabilidad de huelga, esta tendrá la duración que quieran los huelguistas, sin que el Estado o el patrón, si no se allana a las peticiones o algún tercero interesado, puedan realizar acto alguno para que se resuelva el periodo de la huelga estallada. Tenemos conocimiento de las huelgas que han durado hasta 15 o 20 años. Todos los temas abordados durante este podcast nos servirán bastante a lo largo de nuestra vida cotidiana, tanto en nuestro trabajo como en nuestra profesión o ocupación. Es importante saber y comprender a qué se refiere y qué es una huelga, cuáles son los procedimientos, pero sobre todo los beneficios de esta al realizarse de la manera más correcta posible, siguiendo lo indicado en la Ley Federal del Trabajo. Es muy importante recordar a aquellos que iniciaron las huelgas, porque gracias a estas personas que tuvieron el valor de defenderse, tenemos una vida más justa de acuerdo a nuestros derechos y obligaciones laborales dentro de una empresa o organización. En algún momento de nuestra vida llegaremos a vivir injusticias, incluso nosotros como contadores seremos quienes también formen parte de crear este tipo de injusticias. Todo para beneficiar a la empresa o al patrón, pero debemos ser conscientes de que nos estamos perjudicando, no beneficiando, y eso está mal a fin de cuentas. Como conclusión, con este tema de huelga y con la huelga actual sucedido con las extinciones de fideicomisos, concluyo que es un factor o derecho importante la huelga para hacer algo al respecto, al no reconocer algún derecho o desacuerdo. De esta manera, ahora en este podcast explicamos todo sobre la huelga y en su clasificación muestra dichos puntos que es importante tener en cuenta para poder identificarlas, ya que es importante tener ese equilibrio. En una ocasión supe sobre una huelga en mi localidad. El informe de los escasez de agua por culpa de una mala administración del presidente del municipio, ya que este no daba mantenimiento a las tuberías, debido a eso escaseaba. Junto a la mayoría de personas de la comunidad cerraron las calles principales para mejor y ser mejor escuchados y no solo pasar desapercibidos. Estuvieron varios días en la misma situación hasta que el presidente de la comunidad tomó papeles en el asunto. Pero al tardarse días, de nuevo la gente de la comunidad lanzó en huelga y se manifestó, ya que no tenían agua durante semanas. Casi que el presidente no lo resolvía de una manera rápida. No hubo jamás violencia, porque de esta manera solo perjudicarían más la situación. Pero al final se hicieron tratos y el presidente levantó un acta de compromiso exhibiendo la fecha de culminación de la reparación y la problemática del agua. Asimismo, se pudo resolver dicho problema y se dio a respetar la huelga. En mi vida esto va a servir demasiado al estar laborando profesionalmente por el simple hecho de tener en cuenta la huelga y de igual manera los temas pasados, que todo se va relacionando. Recuerdo que en clase mi profesor nos comentó que anteriormente se presentaban huelgas en la universidad por desacuerdos con los alumnos y que tenían ese derecho para hacerlo. La huelga, más que nada, la considero como una coalición porque se basa en un grupo de personas, o en este caso trabajadores, que se unen de manera temporal y asimismo para la defensa de sus derechos. Considero que para una huelga
sea válida, debe tener como objetivo y asimismo proceder a la huelga. Recordemos que para una huelga debemos que tener en cuenta que sea la mayoría de personas o trabajadores, ya que si no, no se consideraría. Aprendí que hablando se entiende, pero en casos mayores es recomendable realizar la huelga, pero sin ocasionar daños o causar problemas violentos, ya que si se realiza, se podrían llevar un despido justificado que corresponda. En ocasiones que se han llegado al extremo las huelgas y celos que no es lo que no queremos. En ocasiones hacen huelgas pacíficas y son mejores tomadas. Por eso mismo las clasificaciones de las huelgas. Es importante saber estos temas y que por ello les explicamos este tema, ya que hubo una huelga reciente con base a las extinciones de los fideicomisos, la cual opino que está bien que hayan retirado algunos, pero no los 13, simplemente pocas, y asimismo no tener tantas discusiones con los trabajadores. En las noticias estaba mirando todos los conflictos que se llegó a hacer al extinguirlos, y en una entrevista a una trabajadora de un departamento de recursos humanos, como a ella le está afectando, por lo que crearon dos problemas. La primera, porque a ella la tenían una antigüedad de más de 30 años y al culminar con su trabajo laboral, a ella le darían una pensión, pero dichas extensiones ya no las podrá obtener. De la misma manera que ella tiene una hija con cáncer y que en el trabajo tenían derechos a que su hija sea atendida por la enfermedad de su hija y no generarles tantos gastos porque es una mamá soltera. Con el problema sucedido ya no le dan esos derechos que gozaba. Puede haber ocasiones en donde las huelgas se salgan de control, pero casi siempre se mantienen pacíficas para no tener repercusiones y así ser escuchados. Me cuenta mi padre que cuando él estaba un poco joven fue a un viaje de trabajo y que a la ciudad donde se dirigía estaba en huelga, y de igual manera cerraron avenidas, se juntaron una gran cantidad de personas en puntos estratégicos, más que nada para llamar la atención o para buscar una solución a sus problemas. Mas sin embargo, él investigó en el instante y la situación era para el aumento del salario, porque los trabajadores no estaban tan conformes a lo pagado, necesitaban un mejor aumento salarial y estos junto a su sindicato levantaron huelga reclamando para no ocasionar problemas, sino para ser atendidos. Anteriormente las huelgas las tomaban de mala manera, pero nunca fue así. Son para presentar quejas y si no son tomados en cuenta pueden levantarla. De la misma manera es útil para los trabajadores tener este derecho para ser tomados en cuenta. A mi punto de vista, opino que antes de realizarse una huelga se tiene que tener un plan y estrategia para saber qué es lo que se va a exigir y tener en cuenta los derechos y obligaciones de los trabajadores. De esa manera, para estar en condiciones y tener la lógica para su exigencia. Más que nada para tener en cuenta las posibilidades y tener la aceptación del patrón o patrones si se trata de una empresa. Este tema me sirve para tener
esa mejor relación entre trabajador y patrón, porque en toda empresa habrá como disconformidad, y así nosotros como contadores llegamos a estar en recursos humanos o en un nivel superior. Tenemos que tener en cuenta un estado de trabajador sin llegar a dañar la empresa económicamente. Va de la mano con los temas anteriores. En este caso, la huelga, es importante tener en cuenta cómo se compone o sus características y se realice correctamente para que sea aprobado. La huelga en general se puede identificar fácilmente por el simple hecho de abarcar un número alto de personas o trabajadores, y este es un derecho fundamental o esencial. He escuchado la mayor parte en lo laboral las situaciones de huelga por tener un inconforme económico, y toman este derecho para ser tomados en cuenta. He visualizado en noticias como el conflicto entre el sindicato y Volkswagen, que no se ponen de acuerdo porque piden un aumento salarial de este año y piden un aumento del 15.7%. Para este caso, en mi punto de vista, es justificante su caso, pero realmente no se les considera el porcentaje que piden, pero sí un aproximado, ya que la empresa es grande e importante, considerando que se debe que tener en cuenta sus trabajadores sin dañar la empresa económicamente. Como aprendizaje, me agradó saber más y a profundidad sobre el tema, como lo estamos haciendo en este podcast, y que en nuestras vidas profesionales y laboral estaremos lidiando con estas situaciones que se nos debe hacer, ya que siguen siendo derechos. En esta ocasión, en cada punto, les queremos dar a conocer todo sobre el tema. Bueno, compañeros, hemos llegado al final de nuestra audiencia. Fue un gusto compartir información y opiniones nuevas. De la misma manera, agradecemos el tiempo que se dieron para escucharnos, esperando que esta información que les proporcionó durante el programa haya sido de gran ayuda para ustedes, que son nuestra audiencia. Bueno, como conclusión les daré un ejemplo. Recuerden, en el episodio anterior les mencioné todos los incumplimientos que hace el jefe de la empresa donde yo trabajo. Bueno, como pudieron escuchar, pues les mencioné muchas irregularidades que existen ahí y muchas leyes que el patrón viola a los trabajadores. Y no son cualquier cosa, sino que son obligaciones que le corresponden cumplir y que pues claramente no lo está cumpliendo, y eso es algo grave, ya que pues el patrón está limitando mucho a sus trabajadores. Bueno, como les comenté, esto está pasando en el lugar donde yo trabajo, y pues es ahí mismo donde se están incumpliendo muchos derechos de los trabajadores. Pero ustedes se preguntarán, ¿y eso qué tiene que ver con el tema de huelgas? Y pues tiene que ver todo, ya que pues si los trabajadores se pusieran de acuerdo y dialogaran acerca de cuáles son todas sus incomodidades en el trabajo, y todo el personal de todas las sucursales que tiene la empresa donde trabajo, pues fácilmente todos los empleados de ahí podrían llevar a cabo una huelga, cerrar todas las sucursales, pero sobre todo la sucursal principal, por así decirlo, que es la más grande y por la que las demás sucursales funcionan, y así dejar de elaborar o realizar sus actividades de trabajo en la empresa para ser escuchados. Claro está que cuando hagan la huelga tendrán que cerrar el lugar las 24 horas del día. Cabe recalcar que todos los trabajadores tendrán que estar de acuerdo para que sea más fácil que todos sean escuchados. Claro que puede hacerse una huelga en estos casos, ya que el patrón tiene que cumplirle todos sus derechos a los trabajadores, y esta sería una forma en la que ellos sean escuchados y el patrón les cumpla
ya que pues a mi forma de pensar, pues el jefe de la empresa, al recibir la noticia de que pues han cerrado su empresa o sus demás sucursales, pues se sentirá presionado para que cumpla inmediatamente sus derechos a los trabajadores, y pues se verá presionado porque pues cuando hay una huelga de por medio, los medios lo hacen público, a forma de que las personas o comunidad se entere de qué es lo que está pasando en esa comunidad. Bueno, de igual manera, a lo largo de nuestros episodios les he dado varios ejemplos. No sé si recuerdan que de igual manera el ejemplo que les brindé, donde les decía que mis tíos tienen una maquiladora, pero pues existen muchas irregularidades que de igual manera no les cumplen sus derechos a los trabajadores y no les dan sus prestaciones de ley básicas, y pues claro está que eso es algo de lo que no deberían de ser, ya que pues cada uno de los trabajadores tienen derechos, y pues ellos a lo mejor no dicen sus incomodidades porque tienen el temor de perder sus trabajos, ya sea que es un trabajo estable que ya tienen desde casi siempre, porque pues su vida ya se acostumbró a que día a día es igual, es rutina, y pues no salen de ahí. Pero pues ellos tendrán muchos motivos por los cuales ellos como trabajadores no salen de ahí, u otra cosa que pues por eso mismo ellos no alzan la voz, no reclaman sus derechos. Bueno, como les decía, esos dos ejemplos son claros para llevar a cabo una huelga. En el caso de mis tíos, pues sus trabajadores pues pueden reclamar sus derechos, ya que de igual manera les están incumpliendo demasiados derechos. Pueden hacer la huelga reclamando los derechos que ellos quieren que les sean cumplidos por parte de sus patrones, ya que en este caso pues son dos, pero ninguno de los dos hace por cumplir los derechos de los trabajadores. Bien, como ya les mencioné, los trabajadores deben de estar de acuerdo en que se lleve a cabo la huelga, y pues así entre más personas pues mejor, para que sean escuchados todos. Pero pues como tal, al realizar la huelga hacen el paro de todas las actividades para así cerrar la empresa y no se siga produciendo el producto para ser vendido. Esa puede ser la oportunidad para exigir los derechos que como trabajadores pues nos corresponden, y es así como pueden obtener los derechos que por ley nos corresponden. Pero pues siempre y cuando el patrón acepte que cumplirá con lo que está diciendo. Solamente la huelga llegará a su fin cuando el patrón y los trabajadores llegaran a un acuerdo donde ambos sean beneficiados y donde claramente los trabajadores obtengan lo que ellos desde un principio quisieron y por el motivo por el cual realizaron la huelga de una u otra manera. Si los trabajadores no tienen respuesta por parte del patrón, la huelga no llegará a su fin, y ustedes podrán decir por qué. Y pues esto es claro y se debe a que pues los trabajadores han realizado la huelga porque pues quieren reclamar sus derechos. ¿Y cómo le van a dar fin a la huelga sin tener aún una respuesta por parte del patrón? Pues entonces digamos que no tendría lógica o no valdría la pena de haber realizado tanto esta actividad como para haber cerrado la empresa, organizarse con los trabajadores para cuidar que nadie comience a realizar actividades laborales en el trabajo. Nada de eso valdría la pena, incluso habría sido en balde. Si no obtuvieron nada de lo que los trabajadores querían desde un principio y por lo que realizaron todas las actividades. Así, y pues regresarán al mismo lugar, al mismo ambiente laboral del que se fueron, sin haber conseguido que pues el patrón cumpla lo que les dijo o les prometió a los trabajadores. Entonces es ahí donde la huelga tendrá su fin, solo si los trabajadores y el patrón llegan a un acuerdo. Pues es ahí donde los trabajadores podrán darle fin a la huelga y restaurar y abrir las instalaciones de la empresa. Pero ojo, es solo si el personal y el patrón pues llegan a un acuerdo. Si no, pues no, porque pues no habrían obtenido nada, y es así como yo les digo que no serviría de nada todo lo que están llevando a cabo.
Bueno, la conclusión más que nada es para que se den cuenta de que por los ejemplos que les he dado con anterioridad tienen que ver con la huelga. Y en los casos que les mencioné, pues se podría llevar a cabo la huelga, ya que pues son ejemplos que bien se prestan para realizar una huelga. Y ustedes dirán, ¿por qué? Pues porque es muy obvio, ya que en esos dos ejemplos se incumplen muchos derechos, por lo que los trabajadores bien pueden exigir todos sus derechos que por ley les corresponden a todos y cada uno de ellos como trabajadores. Si bien es muy importante saber cómo se relacionan los temas, ya que por los ejemplos que les mencioné sin saberlo, los íbamos a volver a recordar en este tema, ya que pues van relacionados o nosotros mismos podemos relacionarlos, porque pues son derechos que nosotros como trabajadores podemos reclamar a nuestros jefes o patrones y pues de alguna u otra forma es importante que tengamos conocimientos acerca de estos temas. Las huelgas nos ayudan mucho a los trabajadores, ya que podemos reclamar miles de nuestros derechos a nuestros jefes para así poder mejorar más los ambientes laborales en las empresas de distintos lugares y así nuestra comunidad mejore cada día más en todas las empresas. Pero bueno, nunca es tarde para exigir nuestros derechos. Si bien podemos llegar a acuerdos con los patrones antes de llegar a una huelga, a mi punto de vista es mejor que desde que haya una relación de trabajo es mejor establecer las reglas o condiciones de trabajo con el patrón. Estar enterados nosotros como trabajadores a dónde vamos a ir y a qué nos vamos a enfrentar, sobre todo nuestros derechos como trabajadores. Y si en ese lugar si cumplen los derechos como se debe o no. Si los patrones de verdad cumplen con lo que se dice, tenemos que informarnos en lo que nos estamos metiendo y no solo dejar ese tema de los derechos de los trabajadores solo porque tenemos un trabajo y ya decir que todo lo demás da igual porque tenemos algo estable, porque mi consejo es que se cercioren de dónde es que estarán yendo a trabajar y no que solo tomen a la ligera y se dejen de preocupar porque ya tienen una fuente de ingresos. Tomen la debida importancia que se debe a este tema y así mejorar el ambiente laboral de las empresas, no solo de una empresa sino de varias de varias empresas. Conocemos esta información y ya sabemos manejarla. Es obvio que si vamos a mejorar día con día el ambiente laboral, a donde quiera que vayamos a trabajar o prestar nuestros servicios. Y si bien pues esto es algo que en la que todos los ciudadanos nos vemos beneficiados porque pues ya no habría necesidad de más huelgas, porque todo estaría en orden y marcharía de forma correcta sin necesidad de hacer escándalos, porque una huelga a mi punto de vista es eso, porque pues todos los medios de comunicación dan a conocer que la empresa está en un paro de actividades y pues esto es algo en lo que se ve perjudicada la empresa porque pues daña su imagen o reputación, como quieran verlo, pero daña su imagen como empresa, se ve mal vista. Y bueno, ustedes que son nuestra audiencia, solo quiero decirles que tomen muy en cuenta todas las conclusiones que les damos como ejemplo, ya que son cosas que tal vez no se les ocurra, pero son situaciones que no les ocurra, pero son situaciones que les pueden ayudar al día a día. Bueno, sin más que decir, espero que esta información les sea de gran ayuda como todo lo anterior. Yo me despido de ustedes, nos vemos en un próximo episodio para brindarles más de nuestros temas para que los apliquen en su vida diaria, ya sea con ustedes o sus familiares, los cuales necesitan ayuda. Sin más por el momento, nos vemos en un próximo episodio. Adiós.
Ahora les daré mi conclusión sobre este podcast. En los últimos podcasts hemos hablado sobre temas que son de gran relevancia para nosotros como estudiantes y como trabajadores. En esta ocasión abordamos un tema de vital importancia, el cual es la huelga. Considero que este tema es muy importante, sobre todo en la vida laboral, ya que como trabajadores es indispensable que conozcamos cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones, cuáles son los beneficios que tenemos por el hecho de ser trabajadores y cómo podemos exigir que esto se cumpla. Hablamos anteriormente sobre cómo hacer valer los derechos de los trabajadores de forma colectiva. Veíamos sobre las coaliciones, los sindicatos y observamos cómo estos nos ayudan en la defensa de los derechos como trabajadores a obtener beneficios. Pero ¿qué pasa cuando esto no funciona? Entonces, para eso existe el derecho a la huelga, un derecho que aunque actualmente no es muy usado, sigue existiendo para buscar que se mejoren las condiciones de trabajo. Antes, era muy escuchada la palabra huelga o los llamados paros, sobre todo en el estado de Oaxaca. Siempre que visitaba a mi familia en un municipio de Oaxaca, mis primos nunca tenían clases, siempre mencionando que sus maestros estaban en paro. Siempre he visto que las que más hacen paro son los maestros y sobre todo en el estado de Oaxaca, para exigir aumento de salarios o mejoras en su trabajo. A inicios del año escuchaba lo de una universidad en la ciudad, en la cual los docentes tomaron las instalaciones para exigir justicia porque mencionaban que habían sido despedidos injustamente, y a esto se le habían unido varios alumnos para apoyar a sus maestros que habían sido despedidos injustamente. Como mencionábamos, las huelgas tienen el objetivo de buscar soluciones para los trabajadores ante los problemas que llegan a enfrentar en la vida laboral. Es un recurso el cual es muy importante que sepamos cómo funciona, el cual nos ayudará a mejorar las condiciones de trabajo. Y aunque ya no es muy usado, siempre es muy importante conocer cómo funciona. Siempre ha sido muy sonada la palabra huelga, pero esto siempre pensaba que se refería cuando los trabajadores estaban inconformes con su lugar de trabajo y se manifestaban afuera del lugar, pero desconocía que habían diferentes tipos de clasificación dentro de la huelga, que existe un procedimiento para poder realizar una huelga, que dentro de la clasificación de la huelga sé lo que son las huelgas ilícitas, porque generalmente pensaba que son huelgas que se refieren a que pues están inconformes y se van a quejar de las condiciones, manifestándose afuera del lugar de trabajo, pero desconocía el hecho de que para hacer una huelga y que ésta tenga validez legal se necesita una serie de requisitos como los mencionábamos anteriormente dentro de este podcast. Pero aunque también hay otros tipos de clasificación, como lo que es la huelga inexistente, siempre tenía la idea de que tenían que ser muchos los trabajadores que estuvieran inconformes con las condiciones de trabajo, pero no sabía que tenía que haber cierto número de trabajadores que quisieran estar en la huelga. Como lo mencionamos anteriormente, debe ser la mayoría de los trabajadores que laboran en ese lugar, y no solo unos cuantos. Si fueran pocos, pues la huelga no tendría validez y sería, como mencionaba, una huelga inexistente. Pues hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces se desconoce cuáles son estos requisitos y si incumplimos con alguno de estos requisitos, la huelga no va a tener validez y, como mencionaba anteriormente, va a ser declarada como una huelga inexistente. Es muy importante conocer estos requisitos porque aunque ya no se use mucho la huelga, es un derecho que tenemos por ser trabajadores y no hay que olvidar que es una forma de hacer que se mejoren las condiciones de trabajo. Nunca me ha tocado presenciar una huelga o un paro, pero siempre he escuchado hablar de estos. Mi hermano me hablaba acerca de unos maquileros que hace años hicieron una huelga por el maltrato que recibían por parte de los administradores. Así que decidieron hacer una huelga para exigir que se les diera un buen trato, que se les hiciera valer las prestaciones que son de ley. Y muchos de los extrabajadores de esta maquila hablan sobre cómo los explotaban. No se les respetaban sus derechos, recibían maltrato por parte del patrón y por necesidad muchos de ellos se quedaban a pesar del maltrato que recibían, hasta que decidieron hacer una huelga para exigir
que se les hiciera valer sus derechos. Esto también se ve en la actualidad, como se ve en el recorte de los 13 de los 14 fideicomisos en el Poder Judicial, lo que ocasionó que muchos trabajadores comenzaran a hacer bloqueos viales, comenzaran con protestas. Estos fideicomisos se utilizaban para pagar bonos, prestaciones y pensiones de jueces, que se decía que este dinero no era administrado con transparencia y solo se distribuye en los altos mandos. Y ahora este dinero será destinado a programas sociales, aunque los trabajadores lo ven como una medida que atenta contra sus derechos laborales. Anteriormente mencionaba lo de la huelga ilícita, y algo que me pareció interesante conocer es que los empleados del gobierno no podrán hacer huelga cuando existe una guerra, aunque esto es lógico porque no estaría bien que si hubiera una guerra unos soldados se encuentren combatiendo y otros se encuentren en huelga. Veía en las noticias hace algunos meses sobre unos policías municipales de la ciudad hicieron una huelga por la falta de pagos. A esto se unieron policías de tránsito, elementos de protección civil y empezaron a marchar por las calles de la ciudad hasta que se les pagara lo que se les debe. Mientras ellos se encontraban marchando, unas personas estaban siendo asaltadas y ninguna patrulla apareció. Ha habido grandes cambios en las huelgas. Prueba de esto fue la huelga de Cananea, en las cuales los trabajadores protestaban por los bajos salarios que se les dieron. Pedían que se les diera un día de descanso, que las jornadas se redujeran a 8 horas. Estos trabajadores sufrían de tratos discriminatorios, ya que a los trabajadores mexicanos se les pagaba en pesos y a los trabajadores estadounidenses se les pagaba en dólares. Esta huelga fue una lección de unión en la defensa de los derechos y una lucha por la igualdad. Y ha habido grandes cambios como lo son las jornadas, las cuales ya son de 8 horas. Ahora ya existe la prohibición del trabajo infantil y la empresa ya tiene ciertas obligaciones respecto a las condiciones de trabajo. Ahora tiene que asegurar condiciones de trabajo adecuadas y asegurar la seguridad de sus trabajadores. Aunque esto no se aplica en todos los lugares de trabajo, ha habido una gran mejoría a comparación de hace años. Aún sigue existiendo la discriminación, ya no es tanto como antes. Se han mejorado las condiciones de trabajo y como hubo un cambio puede haber otro para poder seguir mejorando las condiciones de trabajo. Para terminar, cabe recalcar que, como mencionaba, la huelga tiene objeto de que los trabajadores se unan para poder hacer valer sus derechos cuando sus patrones no quieren hacerlo, pero las huelgas no siempre son lícitas. En muchas de ellas los trabajadores causan daños, hacen destrozos, los cuales pueden llegar a dañar a terceras personas. Esto no está justificado, a pesar de que se reciban malos tratos por parte de los patrones. La ley señala como un delito y como ilícito. Antes de lo aprendido en este podcast, pensaba que cuando los trabajadores no estaban de acuerdo con las condiciones de trabajo que tenían, simplemente realizaban la huelga y listo. Pero aprendí que para poder hacer una huelga y esta sea legal, es necesario realizar el procedimiento que marca la ley, porque si no la huelga puede ser declarada inexistente o ilícita. Analicé las diferentes huelgas que ha habido en la ciudad y las huelgas que han sido las más importantes en la historia del país. Comprendí la importancia de estas y cómo esto fue un paso a que tuviéramos muchos de los derechos con los cuales contamos en la actualidad. La unión de los trabajadores para exigir que se respeten los derechos es algo muy importante, ya que muchas veces por miedo o por necesidad, como pasaba con los maquileros hace años, hasta que decidieron hacer algo al respecto. Muchas veces los trabajadores no hacen nada ante las injusticias que sufren. Es muy importante conocer este derecho y saber cómo funciona, por si algún día se necesita utilizar. Para terminar con el tema de huelga, me gustaría comentarles que para mí la huelga es un proceso que se lleva a cabo para conseguir algún beneficio como trabajador. Considero que la huelga más que nada es importante para pedir lo que se necesita. La huelga no solamente se lleva a cabo en el ámbito laboral, sino también en el estudiantil. Aprendí que no solamente la huelga ayuda a los que la piden, sino ayuda a todos, así participen o no. Las huelgas fomentan la solidaridad y opinión
en los trabajadores, ayuda a negociar y a ser escuchados, y si pueden tener consecuencias legales, pero para eso hay leyes que se siguen para hacerlo legalmente. Lo que se busca en la huelga es llegar a un acuerdo, la paz y la equidad, y esa es mi opinión. Es una huelga legal y pacífica, porque así como hay huelgas legales, hay huelgas ilegales, en las cuales se incluyen violencias, ya sea para la empresa, establecimiento u otras personas. Considero que para llevar a cabo una huelga, la persona que la lleve debe ser una persona inteligente, necia y que sepa lo que se va a pedir, que vea por el bienestar de los demás y no solo por el suyo, y sobre todo que sepa debatir, que sea un buen líder. Me puse a investigar sobre las huelgas y una que me impresionó mucho y me llamó la atención fue la de la empresa Pascual. Esta empresa es manejada por los trabajadores actualmente. Esta empresa nació en los años 50 con el nombre Pato Pascual. Después de un tiempo, aproximadamente de 10 años, la empresa tenía cobertura tanto dentro como fuera del país. Sin embargo, en los años 80 y con el aumento salarial, la empresa se negó a aceptarlo y llevando hacia los trabajadores de esa empresa a entrar en huelga. Esta empresa duró 1000 días y hubo conflictos que cobraron la vida de dos trabajadores y los dueños declararon la empresa en quiebre. Para 1982, la Junta de Conciliación y Arbitraje dio solución al conflicto pasando el 100% de los bienes de la empresa a todos los trabajadores, siguiendo los lineamientos de una sociedad cooperativa. Este es un claro ejemplo en el cual nos damos cuenta que los dueños de la empresa prefirieron irse a la ruina y declararse en quiebra antes de darle un aumento salarial a sus trabajadores. Hoy en día, Pato Pascual es manejado por sus trabajadores y hacen un grandioso jugo boing. Es importante destacar que las huelgas son una herramienta para presionar por cambios en las condiciones laborales y los derechos de los trabajadores. La huelga depende en gran medida de las circunstancias específicas de cada situación. En muchos casos, las huelgas se realizan en el contexto de la negociación colectiva y bajo la supervisión del sindicato u organizaciones de trabajadores. A lo largo de la historia, las huelgas han sido herramienta importante en la lucha por los derechos de los trabajadores y han llevado mejoras significativas en las condiciones laborales y los beneficios. Yo, como lo he mencionado en otros podcasts, no trabajo y no me he enfrentado a ese tipo de situaciones, pero sí sé como trabajador tenemos voz y voto y que muchas veces, porque las personas saben que no van a ser escuchadas, no se dan a escuchar, porque sí, para la huelga es necesario ir en un grupo grande de personas que tengan la misma necesidad y que quieran luchar por el mismo problema que se tiene, porque para una huelga se debe convencer no solo al patrón, sino al público. Otra huelga de la que me enteré fue la de la mujer trabajadora. Esta huelga ayudó mucho a todas las mujeres del país. El 8 de marzo de 1908, un suceso marcó la historia del trabajo y la lucha sindical en el mundo entero. 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton de Nueva York, Estados Unidos, luego de que se declararan en huelga con permanencia en su lugar de trabajo. El motivo se debía a la búsqueda de una reducción de jornada laboral a 10 horas, un salario igual al que percibían los hombres que hacían la misma actividad y las malas condiciones de trabajo que padecían. El dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas del edificio para que las mujeres desistieran y abandonaran el lugar. Sin embargo, el resultado fue la muerte de las obreras que se encontraban en el interior de la fábrica. Ese mismo año, el 3 de mayo, se realizó un acto por el Día de la Mujer en Chicago, preámbulo para que el 28 de febrero de 1909 en Nueva York se conmemore por primera vez el Día Internacional de la Mujer. En esta historia, las mujeres buscan la equidad, ya que los hombres ganaban más que las mujeres al hacer la misma actividad. Esta huelga provocó la muerte de 129 mujeres. Con este antecedente, un año después, en 1910, se desarrolló la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en la capital danesa. El tema central fue el sufragio universal para todas las mujeres y por promoción, Clara Zetkin, líder del levantamiento de las 20.000, se proclamó oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en homenaje a las mujeres de cada país en huelga de 1908. En 1977, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, designó oficialmente el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. Las huelgas a menudo conducen condiciones y acuerdos entre las partes involucradas.
lo que puede llevar a la resolución de disputas y a la mejora de las condiciones laborales. Este es un claro ejemplo en el cual se hizo noticia y ayudó a las mujeres a tener un salario igualitario y ayudó a la reducción de las horas trabajadas, ayudando no solamente a su comunidad ni a la empresa, sino también internacionalmente. No todas las huelgas terminan en acuerdos. Puede haber ocasiones en las que las partes involucradas no logren llegar a un acuerdo y la huelga concluye sin cambios sustanciales en las condiciones laborales. Yo les puse dos ejemplos muy claros de la huelga. La primera buscó el beneficio de los trabajadores y lo consiguió. Los trabajadores tomaron el mando, pero según comentarios dicen que los puestos más altos son los que salieron ganando, ya que los verdaderos obreros siguen con los mismos problemas de los salarios. Y aunque han intentado tomar un sindicato dentro de la empresa, ha sido prohibido y no va a ser aprobado. Que el que lo hizo formar era un trabajador y lo terminaron corriendo. Y en el segundo ejemplo se tuvieron que perder la vida de 129 mujeres para poder tener un beneficio, para ser escuchadas y darles lo que pedían, esto independientemente del resultado inmediato. Una huelga puede tener un impacto a largo plazo en las relaciones laborales entre los patrones y los trabajadores. Esto puede influir en futuras negociaciones y en la dinámica de las relaciones laborales.